Bien, jóvenes, vamos a comenzar. Bueno, por alguna razón de fuerza mayor, imagino su profesor o profesora no ha podido conectarse el día de hoy, así es que trabajaremos nosotros lo que corresponde a la oración parte uno. Ya la próxima semana su profesor o profesora vuelve, entonces continuarán con la oración la parte 2. ¿Ok? Vamos a empezar. Entonces, sí, ya veo que no tenemos el chat porque, claro, como no es el salón regular, entonces no está el chat activado, ¿no? Pero bueno, en todo caso, igual activan su micro y cualquier consulta, cualquier duda, igual me la hacen saber y lo vamos resolviendo en el camino. ¿Listo? Bien, vamos a empezar entonces. Voy a colocar aquí la presentación, que es lo que estamos viendo. Ujú. Y vamos a ver. ¿Listo? Bien, jóvenes, cuando hablamos de la oración, que es una estructura sintáctica que ya han trabajado anteriormente, siempre vienen a nosotros los conceptos fundamentales, ¿no? Y encontramos pues que la oración se ha definido de diferentes, tomando en cuenta diferentes criterios, como por ejemplo el criterio morfológico, semántico, sintáctico. Y cuando se habla de oración, pues en realidad se dice que es una construcción dividida por pausas, ¿no? Tal como lo estipula el criterio fonológico. Decimos que es aquella estructura que posee entonación. Entonces, entre curva melódica, entre el inicio y el fin de la curva melódica, que se limita por pausas, encontramos a la oración, ¿cierto? Se dice entonces así que posee entonación y que está delimitada por pausas, ¿ok? Si nos vamos al criterio sintáctico, habremos escuchado que se dice que la oración es esta unidad mínima que goza de independencia sintáctica, ¿no? Entonces no depende de otra estructura, la oración como tal. Sintácticamente goza de independencia. Y si nos vamos al criterio semántico, se dice pues que la oración expresa una idea o ideas con sentido completo, ¿no? Entonces, si alguna vez han escuchado una definición o la otra, no piense que se contraponen, están equivocadas, sino que se sitúan de diferente perspectiva y son diferentes criterios que nos permiten definir a la oración como tal. Y los tres son correctos, los tres son válidos, sí, pero desde diferente punto de vista, diferente criterio, teniendo en cuenta diferentes características. ¿Ok? Entonces las tres son válidas, ¿no? Posee una entonación, es una curva melódica, está delimitado por pausas, goza de independencia sintáctica y es una estructura que expresa idea o ideas con sentido completo. Así es más o menos como podemos encontrar la definición de la oración en base a cada uno de los criterios. Ahora, pero como tal, la oración que es la que generalmente trabajamos, es la oración bimembre. Esta oración bimembre, justo su nombre, su clasificación nos dice, ¿no? Bimembre, que puede dividirse en dos. Y entonces la oración que se suele analizar, ¿no? Que se suele trabajar, es esta oración susceptible de dividirse en sujeto y predicado. Y entonces ahí tendremos esta oración bimembre, susceptible de dividirse en sujeto y predicado. Entonces, nuestra clase de hoy en realidad no es una clase nueva, sino es como, de alguna manera, compilar la información que han trabajado en las últimas semanas, ¿no? Tanto de sujeto como de predicado. Señorita, pero no hemos visto sujeto, no hemos visto predicado. No como tal, específicamente, pero han visto frase nominal y han visto frase verbal. Y cuando han visto frase nominal, han podido encontrar que cumple función de sujeto. Y cuando han visto frase verbal, han podido reconocer que solamente la frase verbal cumple una función y es la función de predicado. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es nada nuevo por completo, sino es recordar lo que ustedes ya vieron en frase nominal y recordar lo que ustedes ya vieron en frase verbal. ¿Ok?
Veamos entonces de forma inicial el sujeto y luego veamos el predicado. ¿Sí? Pero desde ya la oración viene a ser este conjunto de características o de criterios a tener en cuenta, y es aquella oración bimembre la que podemos estructurar en sujeto y predicado. ¿Listo? Bien. Cuando hablamos del sujeto de la oración, hemos encontrado sin duda y hemos recordado esa definición clásica tradicional que nos dicen pues que es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Y pues es válida, sin duda. Podríamos decir también que es el ente del cual se dice algo, ¿no? Entiéndase ente no como un fantasma, sino entiéndase ente como un elemento que puede ser animado o que puede ser inanimado, del cual se hace referencia a algo, se dice algo, se predica algo. Y entonces ahí entendemos un poco en qué se basa ese sujeto, en qué consiste el sujeto, ¿no? Entonces es un ente del cual, un ente animado o inanimado del cual se predica o se dice algo. Y existen formas de reconocer al sujeto, pues sí. Una de ellas justamente tiene que ver con el verbo, ¿no? Y al observar el verbo, nosotros podemos imaginar cuál es nuestro sujeto, cuál podría ser nuestro posible sujeto. Generalmente cuando nosotros nos van a decir que ubiquemos al sujeto, lo primero que deberíamos buscar es el verbo, porque el verbo nos va a decir quién es nuestro sujeto. ¿Se dan cuenta? Porque vamos a observar la concordancia que se da entre el verbo y el sujeto, que tiene que ver una concordancia de persona gramatical, de número, ¿no? Al observar el verbo podríamos plantearle cuestionamientos como qué o como quién, ¿no? Que nos permiten visualizar a nuestro sujeto. ¿Mm? Entonces, cada vez que nos piden buscar el sujeto, en realidad lo primero que vamos a buscar es el predicado, la frase verbal, el núcleo de la frase verbal y concentrarnos en el verbo, porque solo ahí podríamos constatar y visualizar cuál sería nuestro sujeto. Miren acá dice, el delicioso pastel de piña lo preparó doña Florinda. Estimado amigo, en un mes expirará tu contrato. Los damnificados por los huaicos les donaron terrenos. A Rosaura le aburren las películas de terror. Y entonces nos plantean identificar el sujeto. ¿Mm? A ver, un par de minutos. Identifique cuáles serían nuestros sujetos. Y lo vamos trabajando uno a uno. ¿Mm? A ver, entonces, un par de minutitos. Vea usted cuáles podrían ser nuestros sujetos para poder identificarlos, para poder analizarlos, ya que los tenemos ahí, ¿no? Expuestos como tal, ¿ya? Y los trabajamos, ¿ya? Entonces, a ver, 2 minutitos, mire usted, ¿cuáles podrían ser nuestros sujetos en estas oraciones de ejemplo? Que en realidad este, están muy prácticas para poder visualizar algunos detalles, ¿ok? El chat, ya, igual, no importa. No importa. A ver, un par de minutitos y lo trabajamos juntos, ¿ya?
Ya estamos más o menos, hemos podido identificar de repente cuál podría ser nuestro sujeto. Vamos a ver, ¿ya? Miren, el delicioso pastel de piña lo preparó doña Florinda. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que en el español existe una estructura sintáctica que describe la organización al interior de la oración y nos dice que va sujeto, verbo, objeto. ¿Sí? Deben haberlo visto, sujeto, verbo, objeto. Esa es la estructura, digamos, sintáctica que maneja el español. ¿Sí? Sujeto, verbo, objeto. ¿Listo? Y entonces nuestro cerebro busca ordenar la oración en base a ese lineamiento general. Por eso es que a veces uno lee la oración y se le dificulta un poquito encontrar al sujeto porque no está en ese orden. Y nuestro cerebro está acostumbrado a trabajar en ese orden, que es la estructura sintáctica del español. ¿Ok? A ver, si tratáramos de ordenar, podría ser así. Doña Florinda, vamos por acá, preparó el delicioso pastel de piña. Podría quedar algo así. Obviamente que lo hemos alterado en orden y pues se ve alterado un poquito la estructura, pero es un poco lo que nuestro cerebro busca hacer. De alguna manera, organizar la información. No es igual cuando dice María preparó galletitas. ¿Cuál es el sujeto? María, ¿no? Julia viajó a Roma. ¿Cuál es el sujeto? Julia. Aquí nos cuesta un poco más porque está desordenado, digamos. Nuestra mente lo ve así. Pero y nuestra mente lo que hace es tratar de ordenarlo para poder identificar los elementos. Entonces, si buscamos nuestro sujeto, ¿no? Y nuestro cerebro trata de ordenar la estructura para encontrarlo, tendríamos algo así. Doña Florinda preparó el delicioso pastel de piña. Y este lo es un reflejo, ¿no? Que no encaja ya en este ordenamiento. Pero nuestro sujeto sería más evidente así. ¿Se dan cuenta? Doña Florinda, ella, ¿podría utilizar un pronombre? Pues sí, podría utilizar un pronombre, es decir, ella preparó el delicioso pastel de piña. Y ahí está nuestro sujeto. Pero si lo vemos desde la perspectiva anterior, ¿qué vamos a tener? Que el sujeto está en la parte final. Y entonces, ¿qué podríamos decir? Que el sujeto puede estar de forma anterior al verbo, pero que también puede estar de forma posterior. Y está perfectamente ubicado ahí. ¿Se dan cuenta? Ella preparó. Existe concordancia entre número y persona gramatical, que es lo que me exigen, ¿no? Aquí, número y persona. Ahí me piden que haya concordancia. ¿Se dan cuenta? Yo establezco la concordancia porque identifico el verbo. En la otra oración que dice expirará, ¿cuál creen ustedes que puede ser mi sujeto en expirará? ¿Cuál podría ser nuestro sujeto ahí? Tu contrato. Tu contrato. Ujú. Eso expirará. Aquello expirará en un mes. Ujú. Entonces el sujeto, como decíamos, no solamente va a ser una persona, sino también puede ser una cosa, una idea, un animal, etcétera. ¿Se dan cuenta? Muy bien, muy bien, muy bien. Tu contrato. Eso expirará. Concuerdan en número, concuerdan en persona gramatical. Si alguien de repente pensó por ahí que sería estimado amigo, no puede ser. ¿Por qué? Porque tiene esta coma que establece que es un vocativo, porque lo está separando de todo lo demás. Entonces los vocativos tienen esa característica de estar separados del resto de la oración. ¿Ok? Y además se siente como tal. ¿Qué cosa es un vocativo? Es una llamada. Yo estoy hablando con alguien. María, apúrate. Julio, baja. Estimado amigo, ven. El vocativo suele ser esa llamada.
y entonces lo identificaremos visualmente por esta coma de vocativo. ¿Ok? Muy bien, dice, a los damnificados por los huecos le donaron terrenos, a Rosaura le aburren las películas de terror. Y yo me podría preguntar, ¿qué cosa en común tiene la expresión a los damnificados con a Rosaura? ¿Hay algo en común que se observa en estas dos últimas oraciones y en específico en esta expresión a los damnificados y a Rosaura? ¿Qué es lo que ustedes ven que tienen en común? Porque hay algo que tienen en común. Ujú. ¿Qué es lo que La tienen? preposición. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Y qué me dice la gramática respecto al sujeto? Que jamás puede estar encabezado por una preposición. Entonces, si usted tiene algunas dudas, ustedes tienen algunas dudas, ¿cuál es mi sujeto? Los damnificados. Está al inicio, eso es lo que mi cerebro quiere, ¿ah? Sujeto al inicio. ¿Se dan cuenta? Damnificados, Rosaura, son personas, ¿no? Seres animados, todavía siento que me refuerza un poquito más la idea, pero automáticamente usted lo va a descartar como posible sujeto solamente porque tiene la preposición de inicio. Y la gramática me dice que el sujeto jamás va encabezado por preposición. Así que descartado. A damnificados, a Rosaura. Nos situamos en el verbo. Dice donaron, verbo. Mm, aburren, verbo. Y descartamos a los damnificados porque empieza con preposición, ¿cierto? Acá también descartamos por los huaicos porque vemos el encabezamiento también prepositivo. ¿Qué nos queda? Les, pronombre, y nos queda terrenos. De estas dos posibilidades, les y terrenos, ¿cuál creen ustedes que podría ser nuestro sujeto? ¿O ninguno? ¿Qué dicen ustedes? Ninguno. Podría parecer terrenos porque es plural, ¿no? Terrenos donaron a los damnificados. Podría parecer, ¿no? Pero ahí hay algo. Es un verbo transitivo, ¿cierto? Un verbo transitivo tiene este objeto directo que es aquello que donan. ¿Se dan cuenta? Si yo digo el verbo donar y lo trabajo en diferentes contextos, podría decir María donó la ropa que no usan al ropavejero, ¿no? Va a canjearlo por un cesto de ropa, qué sé yo. María donó la ropa que no usa. Entonces existe alguien que dona algo. Y en este caso los terrenos es aquello que donan. Por ello no podría ser nuestro sujeto, porque ahí funciona como un objeto directo. Entonces, donaron terrenos. Terrenos es aquello que donan. Entonces, ¿qué cosa va a ser? Va a ser objeto directo. Ese es el objeto directo. Ahora, donar es un verbo transitivo. Y algunos verbos transitivos exigen OD, exigen OI, como lo veremos un poquito más adelante. Y el OI suele ser el que se beneficia o suele ser el que se perjudica con el OD. Entonces, donaron algo, terrenos, a alguien. ¿Quién se beneficia con los terrenos? ¿A quién le donan los terrenos? A los damnificados. Por los huaicos. Circunstancial, causa. Y este les es un reflejo de a los damnificados. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que es posible que encontremos reflejos pronominales. Entonces, a los damnificados es oí, ¿cierto? Les es oí, duplicado, duplicado. Y eso lo vamos a encontrar duplicado de, duplicado oí, no hay inconveniente, ¿ok?
Pero no hay lo que estábamos buscando, que era el verbo. ¿Qué sucede con el sujeto, perdón? ¿Qué sucede con el sujeto? Yo primero ubico al verbo, y el verbo es donaron. Ahora, yo podría identificar mi posible sujeto a partir del verbo, a pesar de que el verbo no está. De repente yo no veo nada más existe y solamente veo donaron. Yo podría imaginar cuál sería mi sujeto, solo con el verbo, ¿cierto? ¿Cuál podría ser mi sujeto si solo me dieran donaron? No existe nada más. No existe nada más existe. ¿Cuál sería mi sujeto si solamente me dan el verbo? Podríamos tener ellos, podríamos tener ellas, y nuestro verbo que involucra, que concuerdan en persona gramatical y en número. Ellos donaron, ellas donaron. No importa qué, donaron algo, a alguien. Y entonces, como no encuentro ese ellos o ellas, entonces voy a identificar que es un sujeto que no se encuentra explícito, que no se encuentra presente, y entonces tendremos ahí, sin duda, un sujeto tácito, ¿no? Ahora vamos a ver las clases de sujeto también. Entonces ahí tenemos un sujeto tácito. ¿Listo? Vamos a revisar entonces todo esto. ¿Está? Listo. A Rosaura le aburren las películas de terror. Ya sabemos que Rosaura no puede ser el sujeto. Tenemos el verbo aburrir, ¿no? Evidenciamos que este le es reflejo de Rosaura, ¿no? Y entonces nuestro sujeto sería eso que aburre. ¿Qué es lo que aburre? Y ahí tendríamos las películas de terror, aburren a Rosaura, y vemos la concordancia que se establece en número y en persona gramatical. ¿Ok? A veces no van a ser tan evidentes, tan claros, pero en realidad existe la concordancia. Eso aburre a alguien. ¿A quién aburre? A Rosaura. Eso aburre a Rosaura. ¿Se dan cuenta? Las películas de terror aburren a Rosaura. ¿Listo? Bien, vamos a ver entonces nuestras clases de sujeto. Cuando hablamos de las clases de sujeto, vamos a estar frente a, ¿no? La cantidad de núcleos, la presencia o ausencia que involucra expreso o tácito. El MI, si tiene MI será complejo, si no tiene MI será incomplejo. Y en base a la clase de oración. Si la oración es activa, sujeto activo. Si la oración es pasiva, sujeto pasivo. ¿Ok? Veamos una oración. A ver, uy, pero acá nos podemos escribir, ¿no? Ya, vamos a ver una oración. Para acá. Diapositiva. En base a estos criterios, podríamos tener una oración que nos permita identificar los 4 criterios o clasificar. ¿Qué pasa si yo tengo la oración que dice María viajará a Ica? ¿No? María viajará a Ica. ¿Listo? Y me dice clasifique ese sujeto. Entonces yo puedo decir, es un sujeto, María, ¿no? Como tal. Es un sujeto, se alcanza el espacio. Es un sujeto activo porque ella viajará. Oración activa, sujeto activo. Luego María tiene un solo núcleo, entonces María será un sujeto simple, porque tiene un solo núcleo. Luego dice, ella viajará. Entonces, además de ser activo, además de ser simple, lo puedo subrayar, lo puedo ver, está ahí. Expreso, no es tácito, es expreso, ¿cierto? Ahora veo que María no tiene ningún MI, no dice, no hay una frase preposicional, una frase positiva, una subordinada adjetiva. Entonces, ¿qué voy a decir? Que no tiene MI, por lo tanto es incomplejo. ¿Ya está? Entonces yo puedo clasificar a mi sujeto según los diferentes criterios que son los que estamos viendo aquí.
cantidad de núcleos, presencia o ausencia, MI, y según la oración activa o pasiva. Vamos a ver otra oración. ¿Qué pasa si me dan una oración que diga, por ejemplo, el hijo de Pedro, ¿no? El hijo de Pedro y, vamos a ver acá, Lucía, llegaron, ¿cierto? A casa. Y me piden clasifique ese sujeto, ¿no? Entonces diré, pues, sujeto. Es una oración activa. Ellos llegan, realizan una acción, sujeto activo. Ellos tienen dos núcleos, tanto la palabra hijo como la palabra Lucía, y entonces diré que es un sujeto compuesto. Luego observo e identifico que los puedo subrayar a mi sujeto, puedo verlo, puedo leerlo. Entonces voy a decir que es un sujeto expreso, no estático, expreso. Y también podría decir que tiene MI, que sería de Pedro. Basta que tenga un solo núcleo, ¿ah? Basta que haya un solo MI, así como pueden haber 2, 3, 4, también basta que haya uno solo. Entonces, como tiene MI, diré que es un sujeto complejo. ¿Listo? Entonces, yo puedo clasificar a mi sujeto en base a estos diferentes criterios. Uno más para terminar esta parte. ¿Qué pasa si me dicen Juana está contenta? Y me dicen clasifique a su sujeto. ¿Qué puedo decir? Fácil, señorita, fácil. Digo que es un sujeto expreso porque lo puedo subrayar, lo puedo ver. Digo que es un sujeto simple porque tiene un solo núcleo, Juana, ¿cierto? Solo Juana, ¿ok? No tiene MI, entonces diré que es un sujeto incomplejo. Y ahí cabe una pregunta. ¿Ustedes creen que Juana es activo o es pasivo? ¿Qué puedo decir de ese sujeto Juana? ¿Activo o pasivo? ¿Mm? Parece más pasivo, puede ser. Aunque dice, ella está, pues parece activo también. ¿Mm? Pero hay una condición, miren, hay una condición. Para que yo tenga un sujeto activo, ¿no? El sujeto debe realizar la acción y me exige que sea una oración activa. ¿Por qué? Porque esa clasificación se da en base a la voz de la oración. Entonces me pide que sea una oración activa. Y si fuese un sujeto pasivo, que es quien recibe la acción, quien no realiza la acción, sino la acción recae sobre el sujeto pasivo, la condición es que me piden que el sujeto sea en voz pasiva, que la oración se dé en voz pasiva. Y entonces vuelvo acá y digo, ¿es una oración activa? Mm, Parece que no. ¿Es una oración pasiva? Eso tampoco parece, porque no hay perífrasis, no hay complemento agente. Aunque el complemento agente puede estar tácito, ¿ah? Pero no hay. Y entonces, ¿qué sucede? Que no es una oración activa y tampoco es una oración pasiva. ¿Por qué? Porque es una oración de predicado nominal. Porque es una oración con verbo copulativo y atributo. Porque es una oración que no se clasifica ni como activa ni como pasiva, porque tiene verbo copulativo y atributo. Entonces, usted lo que está viendo ahí es una frase verbal copulativa con el llamado verbo copulativo más el complemento atributo. ¿Se da cuenta? Y entonces mi clasificación, ¿cómo queda? Solo hasta ahí. Solo hasta ahí. Sujeto expreso, sujeto simple,
sujeto incomplejo, y nada más. Uy, me cortó la pena. Incomplejo. Y hasta ahí llega. Entonces, habrá circunstancias donde el sujeto no tenga las 4 formas de clasificación. Y eso responde a qué? A que no todas las oraciones se pueden clasificar en activas o pasivas, porque vamos a encontrar las oraciones de predicado nominal donde lo que hay es un verbo copulativo y un atributo, y ahí no hay ni activo ni pasivo. ¿Ya? Solamente en estas circunstancias, así que hay que tenerlo en cuenta por si es que nos viene. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las clases de sujeto, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Ok, vamos a poner. Por número de núcleos, simple, compuesto, tal como dice aquí, mochila, compuesto, niños, padres, presencia o ausencia, expreso, si lo puedo ver, lo puedo subrayar, lo puedo marcar, lo puedo colorear, ahí está, expreso. Y si no lo puedo ver, no lo puedo subrayar, no lo puedo mirar, es tácito. Se asume que está ahí, pero no lo veo, no lo subrayo, no lo leo, tácito. Por la presencia de MI, si es que hay MI, como de esos productos, el abogado que compré, si hay MI, es complejo. Si no hay MI, como las manzanas verdes son muy ácidas, no hay MI, solo MD, entonces sujeto incomplejo, que no tiene complejidad. Y por último, lo que estamos viendo, que un sujeto activo, un sujeto pasivo, tiene que ver con la clase de oración que haya. ¿Ok? Si es oración activa, sujeto activo. Oración pasiva, sujeto pasivo. ¿Listo? Ahora, pero aquí habían unas diapositivas que nos habíamos saltado, y es que el sujeto muestra una estructura. No nos vamos a detener mucho acá, ¿por qué? Porque usted ya vio esa estructura. La estructura del sujeto es la misma estructura de la frase nominal. Es la misma. ¿Por qué? Porque el sujeto está estructurado por la frase nominal. Entonces, si me preguntan cuál es la estructura del sujeto, entonces voy a decir que la estructura del sujeto es la misma estructura de la frase nominal. ¿Se dan cuenta? Es la misma. ¿Por qué? Porque es la frase nominal en estructura. ¿Qué tiene como núcleo? Sustantivo, pronombre. ¿Qué tiene como modificadores? Directos, determinantes adjetivos, indirectos, frase preposicional, frase apositiva y subordinada adjetiva. Entonces, en el cuadrito de acá abajo usted puede identificar los núcleos, ¿cierto? Puede observar los modificadores directos y puede observar los modificadores indirectos. Y la estructura del sujeto es la misma estructura de la frase nominal, porque la frase nominal estructura al sujeto. ¿Ok? No hay más. Es exactamente lo mismo que usted vio en frase nominal. ¿Listo? Bien, entonces, en el caso del sujeto vamos a tener esas características. ¿Listo? Bien. Tenemos ejercicio de aplicación. Vamos a identificar esos ejercicios de aplicación. Dice, subraya el sujeto y reconozca la clase a la que pertenece. Y acá dice, subraya el sujeto e identifica la estructura. No sé cuál será más fácil de hacerlo. La clasificación considero que puede ser un poquito más sencilla, quizá por lo que acabamos de verlo ahorita. ¿Ok? Listo. A ver, 2 minutitos y trate de identificar la clase de sujeto, pero antes hay que subrayarlo, ¿no? Entonces, primer paso, identifique sujeto. Segundo paso, lo vamos a clasificar. ¿Ya? Entonces, a ver, un par de minutitos, trate de identificar su sujeto y luego lo vamos a marcar juntos. ¿Listo?
¿Listo? A ver, vamos a ver entonces. Recordemos que cada vez que nos piden identificar al sujeto, en realidad lo que vamos a tener que identificar de forma inicial es el verbo. Vamos a marcar nuestro verbo. Dice, volverán, verbo. Uy, Dios mío. Ya. Volverán, verbo. Son, verbo. Fueron hechas, perífrasis. Puede sentarse, perífrasis. Ladró, verbo. Fueron colocados, perífrasis. Así que siempre que le pidan buscar al sujeto, usted no vaya a buscar al sujeto de frente. Primero lo que tiene que hacer es buscar el núcleo de la frase verbal, sea un verbo en forma simple o sea una perífrasis, no importa. Es lo primero que tiene que buscar, ¿ok? Y luego recién busca lo que coincida en persona y número con ese núcleo verbal. Si no, será cualquier otra cosa, pero no va a ser el sujeto. Dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, ¿no? Y entonces digo, ¿qué volverán? ¿Quiénes volverán? Ese qué o quién que se le añade al verbo y se pregunta, nos ayuda a identificar el sujeto. Además de que observamos que dice volverán, entonces quiere decir que existe una tercera persona plural que sería nuestro sujeto y que establece esa concordancia con ese morfema amalgama que se encuentra en el verbo. ¿Ah? Entonces son varias cosas a considerar cuando yo estoy buscando sujeto. ¿Quiénes volverán? ¿Mm? Ahí está. Las oscuras, golondrinas, volverán a colgar en tu balcón sus nidos. Entonces nuestra mente lo que hace es ordenarlo. Miren, lo traen para acá. Y ya está. Las oscuras golondrinas volverán en tu balcón sus nidos a colgar. Eso es lo que busca hacer nuestra mente. Por eso es que a veces nos es mucho más fácil con unas estructuras identificar sujeto, predicado, etcétera. Y en otras es un poquito más difícil porque está desordenado. Eso es lo que ve nuestro cerebro. Luego dice, el amor y el respeto hacia los animales son señales de evolución. Verbo copulativo, une sujeto y atributo. Y el atributo nunca va a estar delante del verbo, nunca va a estar pululando por otro lado, sino va a estar inmediatamente después del verbo copulativo. ¿Se dan cuenta? Entonces no podía imaginar que señales de evolución sería mi sujeto. No, 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 no. Por una cuestión de orden, nada más. Entonces mi sujeto va a ser el amor y el respeto hacia los animales. ¿Ya está? Luego tenemos aquí, la mesa y las sillas del comedor fueron hechas con madera de pino por alguien, por el albañil, por el carpintero, por mi papá, por mi tío, por el vecino. Entonces fueron hechas por alguien. Ahí me da una oración pasiva. Entonces, mi sujeto tiene que ser un sujeto pasivo. ¿Qué característica tiene el sujeto pasivo? Que no hace nada, nada. La mesa y las sillas del comedor hacen algo, nada. ¿Se dan cuenta? Puede sentarse junto a la ventana. Puede sentarse junto a la ventana. ¿Cuál es mi sujeto ahí? Sería, si lo materializo, algo como, usted puede sentarse junto a la ventana, pero no hay un usted. ¿Mm? Y sucede que si fuese un sujeto, debería estar dentro del signo de interrogación. No puede estar por ahí volando en algún punto, sino tendría que estar dentro del signo de interrogación.
Observo esta expresión, por favor, que es una expresión de inciso. Observo este señor que está fuera de todo esto y tiene una coma que involucra ¿qué cosa? La coma de vocativo. La expresión señor ahí es un vocativo. Y la gramática me dice que el vocativo no es el sujeto. Y más bien que está separado por coma o comas del resto del enunciado porque no es parte de la oración. El vocativo no es parte de la oración. Pero yo cómo me doy cuenta que es un vocativo, porque yo hablo con ese ente. Amiga, apúrate. Yo estoy hablando con ella. Señor, venga, yo estoy hablando con él. Entonces, el vocativo es esa suerte de llamada, es esa suerte de elemento con quien estoy hablando o a quién me dirijo, y entonces no se considera sujeto. Entonces, si señor no puede ser sujeto, por favor tampoco, junto a la ventana menos, entonces mi sujeto no está. Mi sujeto sería un sujeto tácito. Ya desde ahí lo identifico como tal, sujeto tácito. No está, no lo veo, no lo puedo subrayar. Sé que existe, sé que está ahí, pero no lo puedo ver. Sujeto tácito. Anoche me ladró el perro chihuahua que me regalaste. La pregunta sería ahí, ¿quién me ladró anoche? ¿Qué me ladró anoche? Entonces, ese qué o ese quién me ladró anoche sería nuestro sujeto y vendría a ser el perro chihuahua que me regalaste. Y por último, dice, en el salón de eventos fueron colocados algunos globos y adornos. ¿Mm? ¿Qué fueron colocados? Algunos globos y adornos fueron colocados por alguien. Entonces yo puedo modificar esta suerte de estructura para poder ordenarlo en mi mente. E incluso aquí, en el salón de eventos, debería estar al final, porque es un circunstancial. Y entonces tendría algo así. Algunos globos y adornos fueron colocados en el salón de eventos y cuando ya está todo en orden, no necesita comas hiperbáticas, porque las comas hiperbáticas involucran una alteración del orden. Y entonces, cuando lo ordeno todo de forma escrita, ya no necesita esas comas hiperbáticas. ¿Se da cuenta? Muy bien, pero eso no es lo que nos piden. Por Dios, ¿qué nos piden? Dice acá, subraye el sujeto y reconozca la clase ya. Pidan la clase. La clase a la que pertenece. Vamos a escribir aquí al costadito la clase a la que pertenece. Tenemos acá, las oscuras golondrinas, ellas volverán a colgar. Y entonces clasifico. ¿Qué voy a decir? Que es un sujeto. Vamos a darle un poquito más pequeño. Y entonces, ¿qué voy a decir? Que tengo un sujeto. Oscuras golondrinas, un solo núcleo, simple. Lo puedo ver expreso. Ellas volverán a colgar, activo. No hay MI, incomplejo. ¿Ya está? Ahí está mi clasificación. ¿Se dan cuenta? Voy a cerrarlo y listo. Ahí está mi clasificación. ¿Ok? El amor y el respeto hacia los animales. ¿Qué puedo decir de ese sujeto? Amor, un núcleo. Respeto, otro núcleo. Entonces diré que es un sujeto compuesto. Lo puedo ver, está ahí, lo puedo subrayar. Expreso. Ellos, el amor y el respeto, aquello es señal de evolución. Es una oración con verbo copulativo y atributo. No puedo decir que es activo, no puedo decir que es pasivo. ¿Por qué? Porque no es oración activa y tampoco es oración pasiva. ¿Se da cuenta? Así que no le puedo dar esa clasificación. Ahora, MI, acá está. Hacia los animales, frase preposicional.
Entonces tendré un sujeto complejo. Exacto. La mesa y las sillas del comedor. Núcleo, mesa, núcleo, sillas. Entonces, ¿qué puedo decir de ese sujeto? Puedo decir que es un sujeto con dos núcleos, puesto. Lo puedo ver, expreso. La mesa y la silla del comedor fueron hechas por alguien pasivo. Y tenemos MI, del comedor. Ahí está la frase preposicional. Del comedor. Ah, entonces diré que es un sujeto complejo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Aquí no digo nada porque es sujeto tácito. No hay más que decir. Sujeto tácito no está presente, se puede asumir, pero no se ve. Si quisiera materializarlo, podría decir, señor, por favor, usted puede sentarse junto a la ventana. ¿Ok? Anoche me ladró el perro chihuahua que me regalaste. ¿Y qué podríamos decir de ese sujeto? El perro chihuahua, un solo núcleo simple que me regalaste. MI, complejo. Lo puedo ver, expreso. ¿Mm? Ese perro me ladró, activo. ¿Se dan cuenta? Ujú. Y por último dice ahí, algunos globos y adornos fueron colocados en el salón de eventos. Ya que lo hemos ordenado más o menos, y podemos tener un sujeto que indica, ¿no? Eh, pasividad, porque es una oración pasiva. Tiene globos y adornos, dos núcleos, compuesto. No hay MI, incomplejo. Y lo puedo ver, por lo tanto diré que es expreso. ¿Ya está? Bien, entonces más o menos así es que deberíamos responder si es que nos piden clasificar. Claro que nos van a dar opciones y solamente vamos a tener que elegir una de ellas, ¿no? Pero deberíamos poder ser capaces de clasificarlo en base a los 4 criterios que habíamos visto, que eran estos de acá. Muchas veces no nos van a dar los 4 criterios, nos van a decir solamente 2, quizá 3, a veces uno. Entonces, si podemos definirlo en base a los 4 criterios, mucho mejor. Y luego que nos pregunten, nos hagan las preguntas que correspondan y podremos responderlo o responder las preguntas sin mayor complicación. ¿Ok? Y por aquí había otro ejercicio de aplicación, Dios mío, que indica, subraya el sujeto e indica la estructura. Vamos a subrayar el sujeto y ustedes van viendo cuál podría ser su estructura. ¿Ya? El verbo dentro de la oración cumple un rol fundamental. Esta expresión dentro de la oración es un circunstancial que si yo lo coloco en orden, no necesita comas. El verbo cumple un rol fundamental dentro de la oración. Sujeto, el verbo. Cuando a usted se le dificulte algo, trate de organizarlo. ¿Ya está? Rosario, ese ramo de rosas lo trajo tu enamorado por la tarde. Rosario vocativo, ese ramo de rosas, sujeto. Eso lo trajo tu enamorado por la tarde. Oh, no, 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 no. No, Dios mío. Retroceder. Verbo, primero el verbo, ya ve. Uno se confunde cuando no identifica el verbo, no identifica el verbo. Vamos a subrayar los verbos. Cumple, trajo, es, está. Y dice acá, están condenados. Los pueblos que olvidan su pasado están condenados. Ujú. Listo. Ahora sí, sujeto. Vamos a ver. Ese ramo de rosas lo trajo tu enamorado por la tarde. Ordenemos. Tu enamorado trajo
ese ramo de rosas, vamos a poner el pronombre por ahí atrás, por la tarde. Ya sabemos que este lo no va a encajar porque estamos moviendo la estructura de la oración, pero sería algo así. Tu enamorado trajo ese ramo de rosas por la tarde. La habitación, ahí es sujeto, ¿cierto? Tu enamorado. La habitación donde duermen esos huérfanos, aquella es pequeña. Esther, la secretaria del rector, está de vacaciones desde el lunes. Quedaría así. Esther, la secretaria del rector, está de vacaciones desde el lunes. Y por último, los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Ya está, subrayamos los sujetos. Y ahora lo que nos piden son la estructura. Ya no nos piden clasificar, que podríamos hacerlo, pero no nos piden clasificar, nos piden la estructura. ¿Cuál es la estructura? No me acuerdo de la estructura. La estructura venía a ser esta construcción. Núcleo, modificadores directos, modificador indirecto. Esa es la estructura. Cuando usted le piden una estructura en un examen, le dice la estructura es sujeto, no se asuste. Es la misma estructura de la frase nominal. Y la frase nominal se estructuraba con el núcleo y los modificadores. No hay más. Núcleo y modificadores. Directos, indirectos, modificadores. ¿Ok? Vamos a estructurarlo entonces. Me parece que está por aquí. Ya. Estructura de este sujeto, sencillito. El modificador directo, verbo, núcleo. ¿Ya está? Y eso es lo que va a tener la gran mayoría. La gran mayoría. Pues el niño, ¿no? La mamá, ¿no? Entonces, vamos a encontrar esa estructura muy recurrente. Tu enamorado, tu modificador directo, enamorado, núcleo. Ya está. No hay más. No hay más. Vamos a sacar esto aquí para agrandar esto un poquito más. ¿Ok? La gran mayoría va a tener esta estructura. Modificador directo y núcleo. General. Ahora dice, la habitación donde duermen estos huérfanos, ¿no? Aquí es un poquito mayor la estructura, es más compleja. Tenemos modificador directo, la. Tenemos núcleo, habitación. Y ese donde duermen estos huérfanos es el MI. ¿Qué MI? Subordinada adjetiva. Ahí está. Esa es la estructura. Tal cual. Esther, la secretaria del rector. Estructura. Esther, núcleo. La secretaria del rector, entre comas, frase apositiva explicativa. MI. Listo. Y finalmente dice, los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Y tenemos los pueblos que olvidan su pasado. Los, MD, pueblos, núcleo, que olvidan su pasado, subordinada adjetiva, MI. Eso es lo que un poco nos están pidiendo aquí cuando dice estructura. ¿Ok? Eso es como nos piden estructura. Tiene un núcleo, dos núcleos, MD, 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 MI, MI, MI. Eso es lo que nos piden en estructura. ¿Ok? Bien, entonces hemos hecho un breve resumen de lo que involucra el sujeto, tanto en cómo reconocerlo, en estructura, que es la misma de la frase nominal. Hemos visto también las clases de sujeto. Hemos visto que todos los sujetos se pueden o son susceptibles de clasificarse, pero hemos visto que no todos tendrán las 4 clasificaciones. El de verbo copulativo con atributo no tiene la de
si es activo o pasivo, porque no es una oración activa, no es una oración pasiva. Y hemos visto por acá la clase de sujeto y ahora veremos el predicado, ¿ok? Lo que pasa es que el sujeto suele ser un poco más denso en realidad, ¿ya? Vamos a ver el predicado. Ok, vamos a agrandar esto. ¿Ya? A diferencia del sujeto, el predicado tiene una estructura que viene a ser la frase verbal, y esa frase verbal tiene como núcleo, como vemos aquí, al verbo, y ese núcleo verbal puede llevar complementos. Puede que sí, puede que no. No es obligatorio, ¿ah? Señorita, pero yo he visto el objeto directo y el objeto directo es obligatorio. Ya, no es obligatorio en el sentido que la frase verbal depende del verbo y los complementos dependen del verbo. Entonces, si veo un verbo transitivo, obviamente necesitaré complementos obligatorios. Pero si hay un verbo intransitivo, no necesito nada. Le puedo colocar complementos, pero no necesito nada, nada obligatorio. Por ejemplo, intransitivo, el verbo que siempre viene en examen. Llegar, llegar, ese siempre viene en examen. Llegar. Digo, Pedro llegó. No necesita nada. Hasta ahí, suficiente. Oración de predicado verbal, verbo intransitivo. No necesita nada, nada. Pero le puedo colocar complementos. Quizá no los objetos directos e indirectos, pero le puedo colocar complementos. Pedro llegó. Y puedo decir, llegó con su mamá, circunstancial de compañía. Pedro llegó en la mañana, circunstancial de tiempo. Pedro llegó rápidamente, circunstancial de modo. Pedro llegó contento, complemento predicativo. Entonces, ¿le puedo colocar complementos a los verbos intransitivos? Sí, pero no son ni el objeto directo ni el objeto indirecto. ¿Se da cuenta? El objeto directo y el objeto indirecto básicamente se van a utilizar, corresponden con los verbos transitivos. ¿Qué cosa quiere decir un verbo transitivo? Su nombre lo dice, ¿ah? De tránsito hacia un complemento. Si yo digo, María compró, usted me decía, ya, pero ¿qué compró? Ah, compró una bicicleta a su hijo. Pedro dice, ya, pero ¿qué dice? Ah, dice la verdad. Entonces los verbos transitivos son estos verbos de tránsito hacia el complemento obligatorio. Por eso le llaman transitivos, no por otra cosa. Entonces, depende de la naturaleza del verbo para tener objeto directo, indirecto, o para no necesitar nada. ¿Depende de qué? Del verbo. ¿Ok? Y cuando hablamos de, el predicado, también existe no solo el predicado, la frase verbal predicativa o el predicado verbal, sino también la frase verbal atributiva o de predicado nominal. Y la frase verbal atributiva, como estuvimos viendo, tiene dos elementos que no pueden faltar. En la frase verbal atributiva, de manera similar, tenemos el verbo copulativo y el atributo. ¿Qué pasa si tengo el verbo copulativo y no hay atributo? No es frase verbal atributiva. ¿Qué pasa si tengo el atributo, pero me falta el verbo copulativo? No es frase verbal atributiva. Necesita de ambos componentes para estructurar la frase verbal atributiva. Si no, no es frase verbal atributiva. Será cualquier otra cosa, menos frase verbal atributiva. Necesita de ambos. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando hablamos de predicado, vamos a tener en cuenta estas dos clases que están por aquí. Predicado nominal y predicado verbal. Nominal, ¿por qué? Porque es de verbo copulativo con una característica del sujeto.
Por eso el nombre es importante, predicado nominal, nomina, designa característica, cualidad del sujeto. Cuando dice María es inteligente, María es buen estudiante, María es alta, ¿no? Eso que ese complemento del verbo copulativo es un atributo de María. ¿Y qué es lo que hace el verbo copulativo? Enlaza, une al sujeto y a su atributo. Esa es su función, ¿ah? Otra función no tiene. ¿Cuál es la función del verbo copulativo? Unir sujeto y atributo. No hay más. Si usted recuerda eso, no hay más. El verbo se le dice copulativo porque sirve de cópula, de unión entre el sujeto y su atributo. El atributo puede ser muy variado, correcto, pero es una característica de ese sujeto, una cualidad de ese sujeto. Ahora, el sujeto usted ya sabe que puede ser una persona, puede ser una cosa, ¿no? Entonces yo le puedo atribuir características no solo a las personas, sino también a las cosas. Yo de repente puedo decir, mi casa es amplia, mi casa es iluminada, mi casa es cálida. Entonces yo puedo darle atributo no solo a las personas, sino también a las cosas, a las ideas. ¿Se dan cuenta? Ya sabe usted que no puede faltar ni verbo copulativo ni atributo porque si no, no es. Y en el caso del predicado verbal, estábamos diciendo que va a tener un verbo, obviamente, predicativo, y que ese verbo va a definir si es que le colocamos complementos obligatorios o no le colocamos complementos obligatorios. Así, como si yo decía, Pedro, duerme. Suficiente. No necesita nada. Intransitivo. Pero también podría decir, duerme en su casa, duerme en la mañana, duerme con su esposa. Entonces, le puedo añadir complementos de circunstancia y complementos predicativos, pero no lleva o de, tampoco lleva oír. ¿Se dan cuenta? Y si fuese un verbo transitivo, sería, aquí dice, Alejandro reparó algo, el televisor. Entonces, el verbo transitivo necesita de ese objeto directo para poder redondear la idea. Es lo que se dice. El verbo transitivo necesita de sus objetos o de su objeto para poder redondear la idea. Eso es lo que se dice de los verbos transitivos, de tránsito, que permiten conectarlo con un objeto directo, indirecto, y redondear la idea. ¿Ok? Lo tiene que dar claro porque en el examen siempre va a venir predicado nominal, predicado verbal, te van a dar un sinnúmero de oraciones, bueno, 5 lo enunciado, y luego te van a decir, ¿dónde he predicado nominal? ¿No? Usted ya sabe lo que va a buscar. ¿O dónde he predicado verbal? Usted ya sabe lo que va a encontrar. ¿Ok? Dice, los alumnos están muy contentos en clase, atributo muy contentos, vamos a marcarlo aquí, atributo muy contentos, el cielo ha estado nublado, atributo nublado, ha sido un excelente futbolista, atributo un excelente futbolista, muy cómodos, atributo muy cómodos, y el verbo predicativo tendrá núcleo verbal y dependerá del verbo tener un complemento o tener otro. Objeto directo, indirecto, circunstanciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Dice, los complementos, ¿ok? Atributo, predicativo, objeto directo, indirecto, agente, circunstancial y listo. ¿Ya? Entonces nos faltan ver solamente los complementos verbales. ¿Cuál es el complemento verbal más fácil? Vamos a ver cuál es el más fácil. Complemento de circunstancia. ¿Por qué? Porque está presente en todo tipo de oraciones.
El complemento de circunstancia está presente en todo tipo de oración. Atributivas, predicativas, transitivas, intransitivas, activas, pasivas, en todo tipo de oraciones. No tiene restricción en todo tipo de oración. ¿Qué expresa el complemento de circunstancia? Circunstancia de tiempo, lugar, modo, principalmente. También hay pues de afirmación, negación, duda, ¿no? Etcétera. Pero principalmente tiempo, lugar y modo. Además de las otras características semánticas que también tiene. Pero ahí radica el grueso de los complementos circunstanciales. ¿Qué hace el complemento circunstancial? Acompaña. Nada más. Nada más. No necesita nada. No necesita que el verbo sea transitivo. No necesita que el verbo sea intransitivo. No necesita que el verbo sea copulativo. No, no le importa. No le importa. Es un complemento de circunstancia. Que si yo lo coloco, me da información adicional, con valor semántico. Y si no lo coloco, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No obstruye, no pasa nada. Es el complemento del predicado por excelencia, presente en todas las clases de predicado y sin mayor complicación. ¿Ok? ¿Cuáles son los complementos de circunstancia? A ver, ¿qué dice acá? Cortó, verbo transitivo, los árboles con una hacha. Complemento de circunstancia que involucra un instrumento. El año pasado llovió mucho, mucho en el Perú. Entonces voy a encontrar diferentes circunstancias. Mucho, cantidad en el norte del Perú. Ubicación, destino. ¿Mm? El niño nada alegremente, circunstancial de modo, adverbio, con su padre, circunstancial de compañía, en la piscina, circunstancial de lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a encontrar diferentes complementos. Vamos a levantarlo un poquito más y ya está. Listo. El jugador fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Usted se da cuenta, por doble tarjeta amarilla es una causa, pero no me dice, ¿cierto? ¿Quién expulsó? Ah, y entonces, ¿qué voy a tener aquí? Un jugador fue expulsado por alguien. Ahí le falta el complemento agente, ¿se da cuenta? Por alguien. A mí dice la causa, por doble tarjeta amarilla, pero fue expulsado por alguien. ¿Se da cuenta? Por el árbitro, por el dueño del club, qué sé yo. ¿Mm? Es el complemento universal que vamos a manejar. Circunstancial. ¿Ok? Muy bien. Y el agente también es fácil de identificar. ¿Sabe por qué? Porque solamente lo vamos a encontrar en una oración pasiva. Entonces, si usted le piden buscar un agente, lo que va a buscar es la oración pasiva. No hay más. Como acá, el delegado de la clase fue elegido por alguien. Los gatos han sido vacunados por alguien. Entonces, si se da cuenta, justamente este complemento agente tiene la facilidad de encontrarse. ¿Por qué? Porque solamente va a estar presente en oración pasiva. Y las pasivas tienen una característica. El sujeto es pasivo, no hace nada. El núcleo verbal está en perífrasis y luego es probable que tengamos un complemento agente, que es el que desarrolle la acción verbal. Entonces, estos dos complementos son de lo más sencillos de identificar, de buscar. ¿Por qué? Porque el circunstancial está presente o puede estar presente en todo y el complemento agente solo se ubica en oración pasiva.
Entonces, si ustedes piden buscar un agente, usted primero tiene que buscar una oración pasiva. ¿Se da cuenta? Así. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Otro complemento. Otro complemento. Tenemos acá el objeto directo e indirecto, el atributo y complemento predicativo. Bien. En este cúmulo de ejercicios, como acabamos de ver el complemento agente y el complemento circunstancial, trata de identificar cuál es una oración pasiva y dónde están nuestros complementos agentes. Y como también hemos visto un poquito acerca del circunstancial, a ver cuáles serían nuestros circunstanciales. ¿Ya? Y luego vamos por arriba para recordar más sobre el objeto directo y ver un grupo de ejercicios adicionales. ¿Ok? Entonces, a ver un par de minutos y trate de identificar las oraciones pasivas con su complemento agente y trate de identificar eh, los complementos circunstanciales. ¿No? A ver, un par de minutos entonces. ¿Listo, jóvenes? A ver, vamos a revisar entonces. Habíamos dicho que vamos a identificar los complementos de circunstancia y los complementos agentes que estarían en oraciones pasivas. Vamos a ver.
Primero el verbo, como siempre, ustedes ya saben, si no, nos confundimos. Defendió, trasladó, corrían, encontró, viajó, busquemos, fueron, fue suspendido, pudimos llegar. Siempre, siempre que les pidan algo, identifique el núcleo verbal, sea el verbo en forma simple o sea en forma de perífrasis. ¿Ok? Ahora, si nos piden los complementos circunstanciales, ya sabemos que expresan tiempo, modo, lugar, duda, afirmación, negación, etc. ¿No? El sindicato defendió con mucha convicción a los obreros. Aquí hay uno, por ejemplo, con mucha convicción, circunstancial de modo. ¿Se da cuenta? Rápidamente, circunstancial de modo. Vamos a sacar a Lisa por acá. ¿Ok? Sacó a los heridos a un hospital, circunstancial del lugar. Ujú. Los niños del albergue corrían por el parque, circunstancial del lugar. Encontró secas las flores de su jardín. Ahí no hay, circunstancial. Luis, el viernes, acá está uno. El viernes, circunstancial de tiempo. Luis viajó de noche, circunstancial de tiempo, con sus amigos, circunstancial de compañía, Arequipa, circunstancial de lugar. Puede ser de destino también o de dirección, pero vamos a ponerle lugar. Busquemos la esperanza en el ejemplo de Nelson Mandela. En el ejemplo, busquemos esperanza ahí. ¿En dónde? En el ejemplo de Nelson Mandela. Ahí tenemos un circunstancial de lugar de tipo figurado, circunstancial. Los alumnos se fueron de la fiesta por el ruido que había. Se fueron de ese lugar, circunstancial del lugar, por el ruido que había. Por ese motivo, por esa causa, circunstancial de causa. El jugador fue suspendido temporalmente, circunstancial de modo, por la FIFA. El jugador fue suspendido por alguien. ¿Por quién? Por la FIFA. Por la FIFA. Complemento agente. ¿Se da cuenta? Complemento agente. Oración pasiva. Pese al tráfico, pudimos llegar a tiempo al concierto de Eva. Pese al tráfico, pudimos llegar a tiempo al concierto de Eva. ¿Qué encontramos acá? A tiempo. Circunstancial de tiempo, obviamente. Al concierto de Eva, a ese lugar, a ese evento. Circunstancial del lugar. Y pese al tráfico viene a ser a pesar del tráfico. Y entonces, a pesar del tráfico, es un circunstancial concesivo, que verán más adelante todavía. ¿Ok? Entonces hemos encontrado solamente un complemento agente, que es este, un poner rojito, y los demás circunstanciales. Hay otros complementos, pero que todavía no hemos visto, ¿ya? Como por ejemplo, el objeto directo, indirecto, ya, eso lo terminamos ahora que veamos esta parte de la teoría que aún falta. Vimos agente circunstancial y hemos encontrado los agentes circunstanciales, y ahora nos falta ver el complemento objeto directo, indirecto. Cuando hablamos de complemento directo e indirecto, hay que tener en cuenta algo, que
Siempre que me pidan buscar un complemento obligatorio como el directo e indirecto, lo primero que debo identificar es el verbo transitivo. Necesito de un verbo transitivo. Si no, no hay OD, no hay OI. Los pequeños adoran transitivo. Enrique le arreglará transitivo. Laura colocó transitivo. El lector, el rector concedió transitivo. Ana donó transitivo. El profesor prestó transitivo. Entonces, correcto, si tengo verbos transitivos, puedo encontrar objetos obligatorios. Y los objetos obligatorios son el objeto directo y el objeto indirecto. ¿Ok? Si encontramos eso, objeto directo, objeto indirecto, es porque hay un verbo transitivo en medio de. ¿Ok? El objeto directo es aquel elemento que complementa de forma inmediata al verbo. Inmediata, inmediata. Es como cuando yo digo, Pedro saludó. El complemento inmediato es a quién saludó. Pedro saludó a su hijo, objeto directo. Pedro saludó a su mamá, objeto directo. Pedro saludó a su familia, objeto directo. No sé, Pedro llega a su casa y saluda a su casa, dice, hola casa, objeto directo. Aquello que saluda es objeto directo. Entonces, el objeto directo es un complemento inmediato, que puede ser una cosa, que puede ser una persona, que puede ser una idea. No importa, no importa. Es el complemento inmediato del verbo. En cambio, el objeto indirecto, este objeto indirecto suele ser el que se beneficia del objeto directo. O el que no se beneficia, se perjudica, quizá, con el objeto directo. Por eso decimos, Pedro compró una casa a su mamá. Ella se beneficia con la casa. Pedro dijo la verdad a su cuñado. El cuñado se beneficia con la verdad, sea positiva o negativa. Entonces, el objeto indirecto es aquel ente que se beneficia del objeto directo, para bien o para mal. ¿Ok? Para bien o para mal. Aquí dice, vamos a ver, el rector concedió algo a alguien. ¿A quién se lo concedió? A Cecilia. ¿Se dan cuenta? Ahí está el objeto indirecto. Concedió algo, la beca, objeto directo, a alguien. Este es el objeto que se beneficia con la beca. Este es el objeto indirecto que se beneficia con el objeto directo. Y muchas veces está duplicado, como acá, que dice lee, ¿cierto? Reflejo, se le llama así, reflejo pronominal de a Cecilia. ¿Se da cuenta cómo va este objeto indirecto? Así, tal cual. Vamos a ponerlo en verde, ¿ya? Tal cual, tal cual. ¿Ok? Listo. A ver, dice acá. Ana donó algo. ¿Quién se beneficia con ese algo? Los indigentes. A ellos les donaron la ropa. ¿Se dan cuenta? Ahí están. El que se beneficia con el objeto directo. Ahí están. No hay más. El profesor prestó algo a alguien. ¿Qué prestó? El libro de inglés. ¿A quién? A nosotros. Reflejado en este nos. ¿Se da cuenta? En ese nos. Ahí está. Tal cual. El objeto indirecto es aquel que se beneficia del objeto directo. ¿Ok? Y el objeto directo, por si todavía no lo vemos, es el complemento inmediato. Los pequeños adoran algo, adoran a alguien.
a sus padres. Podría tener un pronombre, ¿sí? De repente en vez de sus padres podría decir los adoran. Y ya está. Puedo utilizar el pronombre también, ¿sí? Enrique arreglará algo. ¿Qué arreglará? El reloj de pared, objeto directo. Puede decir también, forma pronominal, lo arreglará. Laura colocó sus libros en el estante. Entonces sus libros, aquello que colocó, es el objeto directo. ¿Sí? Podría utilizar el pronombre también, ¿sí? Podría decir los colocó. Los colocó. Dice que cuando un verbo acepta la conmutación pronominal es cuando estamos frente a un verbo transitivo. Si yo no sé si el verbo comprar es transitivo, le conmuto un pronombre. Digo, lo compró. Funciona. Entonces es transitivo. Pedro, verbo decir, lo dijo. Transitivo. Verbo comer, lo comió. Transitivo. Pero si fuese un verbo intransitivo y yo le conmuto un pronombre y digo, Pedro lo llegó, no funciona porque no acepta pronombre. ¿Se dan cuenta? No acepta pronombre. Entonces, vamos a tener que tratar de identificar estos complementos obligatorios, inmediatos, como el objeto directo, y aquellos que se benefician del objeto directo, que suelen ser estos complementos de tipo objeto indirecto, como a Cecilia, a los indigentes, o a nosotros, en nos prestó a nosotros. Nos prestó a nosotros. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, evidenciaremos que hay verbos que trabajan solo con OD y hay verbos que trabajan además de OD con OI. ¿Ok? No todas las estructuras son rígidas. No, 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 no. Hay verbos transitivos que trabajan solo con OD, hay verbos transitivos que trabajan con OD y con OI. ¿Ok? Bien, y veremos nuestro último grupo de ejercicios. A ver. Aunque aquí ya podríamos completar esta parte. Objeto directo e indirecto. Miren. Defendió algo. ¿Qué defendió? A los obreros. Ahí está mi objeto directo. Vamos a colocar OD. De paréntesis para que se vea. Ya está. El policía no trasladó. Uy, aquí nos pasamos. Miren, este no sería un circunstancial de negación. No trasladó. Ya está. El policía trasladó algo. ¿Qué es lo que trasladó? A los heridos. Este es el objeto directo, porque el verbo trasladar es un verbo transitivo. ¿Se dan cuenta? Corrían es intransitivo, así que no hay OD, no hay OI. El arrendador encontró algo. ¿Qué encontró? Las flores de su jardín. ¿Cierto? Las flores de su jardín es el objeto directo, aquello que encontró. Luego dice, busquemos la esperanza. Nosotros busquemos la esperanza. Acá está, objeto directo, esperanza. Verbo ir, intransitivo. El jugador fue suspendido, oración pasiva, complemento agente. Pese al tráfico pudimos llegar intransitivo. No hay más. No hay más. Pero hay otro complemento aquí que no estamos identificando y es el complemento predicativo. Miren, aquí hay algunos, poquitos. Felices, que es el llamado complemento predicativo. Secas, que también es complemento predicativo. El complemento predicativo es un adjetivo que complementa verbo predicativo. Así como felices complementa corrían y secas complementa a encontró. ¿Ok?
No hay más. Ya, no hay más. ¿Listo? Ya, entonces, esos son los complementos que encontramos en este grupo de ejercicios. ¿Ok? A ver si nos faltó algo. Vamos a hacer un review por acá. Uy, acá hay un ejercicio. Ya está. Listo. Y con eso terminamos. Identifica el objeto directo e indirecto. Usted ya sabe, cuando le piden objeto directo e indirecto, automáticamente usted lo que va a hacer es buscar el verbo. El verbo. Vamos a ver el verbo. Molestó, exigió, leíste, ofreció, rompió, mostró. Ya está. Si le piden sujeto, ubica el verbo. Si le piden objeto directo e indirecto, ubica el verbo. O sea, usted siempre tiene que ubicar al verbo. ¿Ok? Ahora, como me dicen objeto directo e indirecto, se asume que todos estos verbos son transitivos. Si no, no habría o de, no habría oí. ¿Ok? Dice, Sergio, sujeto, molestó a alguien. Es como que usted está en su casa y usted molesta a su hermanito. Entonces, Julio molestó a su hermano. Sujeto, verbo, objeto. Esa es la estructura del español. Sujeto, verbo, objeto. Es lo ideal, lo ideal, lo ideal. Sergio, sujeto, molestó, verbo. ¿A quién molestó? ¿A qué molestó? A los invitados. Objeto directo. ¿Ok? Ahora, con sus chistes, es circunstancial de causa. Pero bueno, solo nos piden o de hoy. Antonio le exigió algo. ¿Qué exigió? El pago de la deuda. Objeto directo. ¿A quién se lo exigió? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se perjudica con el pago de la deuda? El inquilino. ¿Se dan cuenta? Ahí está el objeto indirecto, el que se perjudica o el que se beneficia. Y puede tener un reflejo pronominal, usted ya sabe, en este lee. Lo ve ahí, ahí. Objeto indirecto. ¿Se da cuenta? Leíste, ¿qué leíste? La última novela de Vargas Llosa. Eso que leyó, objeto directo. Cirilo ofreció, verbo transitivo. ¿Qué ofreció? Ofreció algo. Una manzana. Objeto directo. ¿A quién se le ofreció? ¿Quién se beneficia con esa manzana? Su maestra Jimena. Objeto indirecto. ¿Se da cuenta? Pablo rompió algo. ¿Qué rompió? El vidrio de la ventana. ¿Qué tenemos ahí? Objeto directo. Con su pelota es un circunstancial. Como no nos lo piden ahora, no lo vamos a marcar. ¿Ok? Y finalmente dice, Jesús mostró algo. ¿Qué mostró? El camino de la felicidad. Objeto directo. ¿Qué mostró? El camino de la felicidad. Objeto directo. ¿A quién se lo mostró? Ahí de repente hubiese sido el camino de la felicidad a, a nosotros. Miren, Jesús mostró el camino de la felicidad. ¿A quién? A nosotros. Ese a nosotros es el objeto indirecto. ¿Ok? Es el objeto indirecto. Objeto indirecto. ¿Tiene reflejo? Sí. Nos. Usted ya sabe que el OI o el OD pueden estar duplicados. Tal cual. ¿Ok? Mostró algo a alguien. ¿A quién se lo mostró? A nosotros. Y está reflejado con el nos adicionalmente. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Les voy a dar sus claves para que puedan cotejarlo cuando tengan un tiempito y lo resuelven.
Ya lo voy a anotar aquí en una siguiente diapositiva. Vamos a poner una diapositiva nueva y vamos a copiarlo acá. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y voy a transcribirlo aquí para que puedan tomarle una imagen y no solamente lo digo. ¿Ya? Un segundito. Vamos a transcribir aquí. Ya. A ver. Semana 13. Vamos a poner acá. Semana 13. Pregunta 1. Pregunta 1, alternativa A. Pregunta 2, alternativa C de casa. Pregunta 3, alternativa D de dedo. Pregunta 4, alternativa C de casa. Pregunta 5, B de bebé. Pregunta 6, C de casa. Pregunta 7, D de dedo. Pregunta 8, B de bebé. Pregunta 9, D de dedo. 9, D de dedo. Pregunta 10, D de dedo también. Pregunta 11, E de nano. Pregunta 12, B de bebé. Y ya está. Entonces voy a volver a compartir para poder mostrarles la imagen, la diapositiva. Está. Listo. Bien, jóvenes, aquí están las claves, semana 13. Cuando tengan un tiempito, resuelven su práctica, lo cotejan, saben que tienen sus asesorías, me parece que son, donde pueden hacer alguna consulta adicional, o en todo caso, la próxima semana también cualquier cosita pueden consultar con su profesora, y hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Están completos. Semana 13. ¿Listo? Voy a tomar una imagen. Uy, ya está. Para el registro. Y ya está. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Me lo hacen saber, lo vamos resolviendo. Me parece que todavía nos quedan un par de minutos. Sí, pueden compartir.
Listo, jóvenes, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Cuídense, nos vemos en una próxima oportunidad, ¿ok? Ya saben, cualquier duda lo pueden consultar a su profesora a la siguiente clase o en todo caso a la consulta académica, creo que es así. ¿Ok? Un abrazo, cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, profesora. Gracias, Miss. Muchas gracias a ustedes, nos vemos.